Muy buenos días, hoy es 7 de junio, son las 7:17 de la mañana, me encuentro en mi oficina como todas las mañanas revisando los portales de noticias y hoy me he encontrado con una noticia muy triste, muy lamentable y por ello permítanme ustedes compartir este breve video, este pequeño análisis. Y si digo yo que para mí es triste, no me quiero imaginar cómo en la mañana de hoy se van a sentir los varguenses cuando la lean, porque sin duda alguna, una vez más, la bota militar ha pisado su gentilicio, su memoria histórica, su cultura. Y se trata sobre la intención del general García Carneiro, gobernador García Carneiro, de cambiarle el nombre al estado Vargas. Vamos a leer la noticia. Dice: Consejo Legislativo de Vargas aprobó cambio de nombre por el del estado La Guaira. El presidente del Parlamento Regional señaló que la adaptación de la ley se llevará a cabo en los próximos 6 meses. Dicen los diputados del Consejo Legislativo del PSUV que supuestamente lo hacen para rescatar la identidad cultural e histórica de ese estado, que es un homenaje a los indios, que además es un homenaje a la voz indígena La Guaira. Pues déjenme decirles, señores diputados, que ustedes están cometiendo una gran idiotez como la que cometen todos los políticos que aún tienen en la cabeza las taras y los complejos socialistas. Esto sin duda alguna es un disparate indefendible. Además están cometiendo una inmensa justicia con un gran venezolano civilista como lo fue José María Vargas, que además de haber sido científico, médico, fue el fundador de la Sociedad Médica de Caracas, rector de la Universidad de Caracas, 7º presidente de Venezuela, el primer presidente civil de Venezuela, rector de la Universidad de Caracas, que hoy es nuestra Universidad Central de Venezuela, y además fue un miembro preeminente del Congreso Constituyente de 1830, congreso que por cierto se realizó aquí en la ciudad de Valencia, donde estoy grabando este video, muy cerca de aquí en la Casa de la Estrella, que fue ese movimiento separatista conocido como la Cociata, donde se separa la provincia de Venezuela de la Gran Colombia, y estuvo al frente de ese movimiento el general José Antonio Páez. Pues yo hago esta introducción histórica porque yo cuando leo esta noticia, yo no dejo de pensar en la revolución de las reformas de 1835, que por cierto también fue una conspiración contra José María Vargas. Un golpe de Estado encabezado por Santiago Mariño, ahí también estuvo Diego Ibarra, ahí estuvo también Pedro Briceño, y también participó un personaje muy triste, muy oscuro de la historia venezolana, que fue aquel personaje que intentó matar al Libertador en el famoso magnicidio de la noche de septembrina en Bogotá, Colombia, como lo es Pedro Carujo. Y cuando les hablo de esto, de la reforma, de la revolución de la reforma, que no dejo de pensar porque pareciera que los militares, empezando por García Carneiro y toda su camarilla, no terminan de perdonar a José María Vargas, que fue definitivamente un muro de contención contra las pretensiones militaristas, porque José María Vargas intentó establecer en Venezuela una república civil llena de valores republicanos, llena de valores liberales. No olvidemos que José María Vargas durante la Guerra de la Independencia tuvo que vivir desterrado en Londres, y precisamente en Londres en Inglaterra tuvo la oportunidad de leer y conocer a David Ricardo, a John Locke, a Adam Smith, esos grandes pensadores del liberalismo. Además, que fue un profundo admirador de un proceso de la historia que también injustamente lo han mal calificado, como se llamó la Revolución Gloriosa de 1688, que él estudió mucho y que ahí realmente es donde surge la monarquía republicana, o surge el parlamento en el mundo, y donde surge por supuesto la división de poderes y los pesos y contrapesos. Y entonces él tuvo la oportunidad de estar cerca con todos esos grandes pensadores. Imagínense ustedes, llega a Venezuela con esas ideas, un civilista, un pensante, un filósofo, bueno, y no, por supuesto que no se lo perdonan, porque ya cuando él estaba en la presidencia, el general José Antonio Páez le había quitado los fueros militares. Antes que él llegara al presidente, José Antonio Páez le había quitado los fueros militares a los militares, le había quitado esas concesiones que son dádivas, que son privilegios, que son prebendas, etcétera. Y José María Vargas, esas exigencias que le hacían los militares, que devolviera esos fueros militares, pues bueno, no lo aceptó, pues, y eso no se lo perdonaron, porque José María Vargas lo primero que hizo fue defender la propiedad privada de los venezolanos, que le habían
confiscado sus tierras en la guerra de la independencia. Páez se las devuelve y José María Vargas no permitió que los militares nuevamente tomaran esas tierras, como tampoco le perdonaron que favoreció a los comerciantes, pues empezó a tener Venezuela una movilidad social, porque él sin duda alguna le dio primacía a la libertad civil bajo el imperio de la ley, al libre comercio, e intentó hacer una sociedad abierta, una sociedad horizontal y no vertical. Pues eso no se lo van a perdonar jamás los militares, y por supuesto entonces le dieron aquel golpe de Estado, de tal manera que es una verdadera injusticia lo que nosotros estamos viendo en esta noticia, y también más allá de estos argumentos históricos que he querido compartir con ustedes, hay otro hecho, que decisiones como esta, las que ha tomado García Carneiro con sus diputados, son tremendamente perjudiciales para nuestro desarrollo, porque son tomadas bajo prejuicios, bajo complejos, porque son resultado de la ignorancia, definitivamente. Miren, ese supuesto indigenismo no es más que una fachada, una careta del neomarxismo y del neonacionalismo. También cuando leía la noticia me acordaba del Premio Nobel de Literatura, que es un apóstol del liberalismo, de la libertad, como es Mario Vargas Llosa, que él decía que el neonacionalismo no es más que la cultura de los incultos. Pues déjeme decirle, señor García Carneiro, que usted es tremendo inculto por permitir que esto esté pasando en su estado. Bueno, afortunadamente pareciera que estamos a la puerta, en el umbral de un cambio en este país, y afortunadamente el que va a gobernar este país es de ese estado, y estoy seguramente que va a recomponer semejante estupidez que están cometiendo ustedes. Así pues, quería comentarles, amigos, sobre esta noticia. Volviendo a la noticia, han pasado 185 años y pareciera que los militares, la sátrapa de charreteras, no le perdonan esto a José María Vargas, vuelven a atentar contra su memoria, demostrando una vez más mucha ignorancia. Señor gobernador, permítame decirle que en Venezuela no existe una identidad cultural específica, que nuestra cultura es heterogénea y está empapada de la diversidad, que este país es lo que es por la suma de muchas culturas, de los migrantes que llegaron acá durante el último siglo. Así pues que es lamentable que usted tome este tipo de decisiones y uno se levante leyendo esta noticia. Es lamentable que exista el subdesarrollo mental todavía en este país, en la cabeza de usted y en la cabeza de todos esos diputados que no deben tener ni sexto grado y están dirigiendo ese Estado, llenos de esos complejos socialistas, producto de la teoría de la dependencia que tanto nos habló otro gran venezolano como fue Carlos Rangel. Qué lástima, gobernador, que usted en el cuartel donde se formó no habían bibliotecas. Es una lástima, porque si hubiese existido una biblioteca, quizás usted se hubiese encontrado con un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, que lo hizo este otro apóstol de la libertad como fue Carlos Rangel, y que lamentablemente ha sido olvidado por este país. Ojalá los políticos, los militares y todo el que haga vida pública lea ese libro para ver si de una vez por todas despertamos, abrimos las mentes para llevar este país por un buen camino, por un camino de la libertad. Es una lástima que usted no haya leído ese libro, porque quizás si usted hubiese leído ese libro logra entender lo que yo le he querido decir en esta mañana.